Dicen que hay ciudades que se cuentan en kilómetros o en metros, pero Medellín se cuenta en cicatrices. Les cuento que cada vez que me subo al Metrocable de Medellín y veo esta ciudad, sus laderas, sus montañas, el valle, recuerdo hasta qué punto esta ciudad ha cambiado. Medellín cambió su paisaje, su geografía y su gente, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho que la ciudad que se conoció como una de las ciudades más violentas del mundo se haya roto y hoy podemos hablar que la ciudad se teje de otra manera? Bueno, hoy cuando me subo al Metrocable de Medellín y atravieso el valle, observo toda su periferia, su geografía, su gente, su fisionomía, me doy cuenta hasta qué punto Medellín ha cambiado. No solo el paisaje y su gente, también ha cambiado su dinamismo, que hizo que Medellín pasara de ser reconocida en los años 80 y 90 como una de las ciudades más violentas del mundo a convertirse hoy en un referente de transformación socioespacial y urbana. Están los barrios periféricos empinados en lo más alto de las montañas, que hoy tienen una autopercepción completamente diferente a la que hubo durante sus años de violencia atroz. También están las escaleras eléctricas, un sistema de movilidad que ha conectado barrios marginales con la centralidad urbana. Igualmente el río, que alguna vez fue barrera, que hoy busca ser un elemento de integración socioespacial. Digamos que todos estos elementos físicos y espaciales permiten, eh, han sido pensados de forma diferente para lograr que hoy Medellín sea reconocida como un proyecto de ciudad que se posiciona gracias a su transformación espacial. Yo estudié antropología en la Universidad de Antioquia y complementé mis estudios con un máster en Francia en temas de desarrollo social y urbanismo. Allá aprendí a interpretar las ciudades, sus modelos de desarrollo, los proyectos urbanos, la segregación socioespacial, la justicia social. Y realmente los estudios me permitieron interpretar muchos modelos de ciudad en todo el mundo, pero ese estudio en realidad me trajo a mi ciudad. Cuando yo regresé a Medellín y vi el efecto positivo de todas las transformaciones que se gestaron en la ciudad a partir de los años 2000, me di cuenta de que la infraestructura, la arquitectura social y el urbanismo son pensados para tejer comunidades, para construir identidad, para desarrollar arraigos territoriales y para desarrollar y pensar una ciudad para sus habitantes. Medellín respira un, un espíritu de resiliencia que es prácticamente único en el mundo. Cuando yo tengo la oportunidad de visitar la ciudad con turistas y empezamos a observar sus dinámicas, la vida que hay en los barrios, los lazos que se construyen todos los días a través de las comunidades que siempre están buscando proyectos, alternativas, eh, crear cosas nuevas, nos damos cuenta que ese espíritu que hay en Medellín es muy propio de nosotros, porque mezcla muchas cosas. Por un lado, digamos, unos impactos físicos, pero al mismo tiempo una capacidad de la comunidad y del habitante de crear lazos y de apropiarse de ese espacio de una forma diferente. Entonces lo que yo quiero decir no es que Medellín hoy sea solamente una ciudad ejemplar y que su modelo de desarrollo sea perfecto y que funcione completamente bien. Lo que yo quiero decir es que el hecho de intervenir una ciudad desde el urbanismo, desde la arquitectura, pero trabajarlo también en el sentido comunitario, en donde el espíritu emprendedor de sus habitantes, su sentido de resiliencia, es decir, de sobrepasarse a la adversidad, ¿cierto? Apropiándose de un territorio, de un barrio y construyendo un sentido de comunidad, de historia, de memoria y de proyección, hacen que se teja poco a poco una visión de ciudad. Medellín hoy ha sido reconocida como una ciudad resiliente y como una ciudad innovadora, porque ha hecho demasiados progresos en el sentido de la justicia espacial, es decir, su historia se desarrolló de una manera en que podíamos observar una ciudad compacta, moderna, desarrollada y central, y unos barrios periféricos marginados que siempre fueron olvidados. Cuando se
desató la violencia en los años 80 y 90, producto de muchos factores, entre ellos el narcotráfico. Medellín se desbordó tanto en términos de población, de demografía, pero también de situación social. Hubo un caos que hizo que la violencia tocara toda la ciudad. No solamente ya eran los barrios pobres, no solamente eran las poblaciones desfavorecidas, no solamente eran los migrantes que vinieron a habitar esta ciudad y que nunca fueron mirados. No, esa violencia tocó todos los aspectos de la sociedad, todas las esferas y todas las clases sociales. Entonces, ¿qué pasó? A lo final de los años 90, la ciudad empezó a preguntarse, ¿por qué una ciudad que ha sido rica, moderna, desarrollada y un ejemplo, digamos, de ciudad, se hundió en una violencia donde todos nos estamos asesinando, donde estamos asesinando a nuestros jóvenes, donde estamos, digamos, creando una cultura de la muerte? ¿Qué pasó? Y se creó una reflexión colectiva donde actuaron muchos actores, entre ellos la institucionalidad, la iglesia, las organizaciones de base, los grupos artísticos, la universidad, los periodistas, el empresariado. Muchos actores empezaron a preguntarse por la ciudad, a crear una comprensión del fenómeno urbano de violencia, pero al mismo tiempo a mirar una posibilidad de alternativa, de una salida diferente al conflicto armado. Y en ese momento se creó una política de ciudad que se empezó a implementar a inicios de los años 2000, una política que fue consecutiva durante varios mandatos, que estaba proyectando una ciudad diferente. ¿Cuál fue el eje central de esa política? ¿El urbanismo social o la arquitectura social? ¿Qué se dijo? Vamos a hacer una acupuntura urbana, vamos a intervenir no solo la centralidad, vamos a intervenir las periferias. ¿Cómo? Vamos a integrarlas a la ciudad para no desconocerlas, para crear un poquito de equilibrio socioespacial, para reconocer esas comunidades, esos barrios, esas periferias que siempre han sido la ciudad y que en un momento descuidamos. Entonces, a partir de ese momento se desarrollaron los proyectos Parques Biblioteca, los metrocables, los centros culturales, las escaleras eléctricas, parques recreativos. El primer proyecto, digamos que fue como el eje que empezó a desarrollarse en la ciudad, fue el metro de Medellín, el sistema de transporte masivo metropolitano, que es un eje que atraviesa el Valle de Aburrá de sur a norte en sentido horizontal. Entonces, claro, conectó la ciudad, conectó el Valle de Aburrá y permitió un movimiento pendular entre el norte y el sur. Pero las periferias siguieron marginadas. Por eso, posteriormente, vinieron los metrocables, que es un sistema de transporte muy innovador y que se volvió un referente no solo en Colombia, sino en el mundo, porque además de ser una tecnología de punta, buscó conectar barrios marginados y pobres a la ciudad, siendo el primer sistema de transporte masivo utilizado de esta manera, porque los cables siempre han existido en los países ricos, donde hay estaciones y donde ahí se hace esquí, como un transporte recreativo y lúdico, pero no como un sistema de transporte masivo. Entonces el metro cable se integra al metro, el metro es la columna vertebral, el cable es como las espinas dorsales que van y conectan las periferias, las montañas a la ciudad. Todo esto responde a una política de ciudad donde se piensa el espacio. Se dice, bueno, si cambiamos el espacio, cambiamos la forma de relación entre la gente. Y si cambiamos la forma de relación entre la gente, podemos disminuir un poco la violencia. Eso se dio paralelamente a otros procesos de ciudad, a diálogos con las comunidades, a un trabajo conjunto y produjo un resultado muy positivo. Eso no quiere decir que la ciudad esté resuelta, que no haya desigualdad, que no haya pobreza, que no haya exclusión, porque desafortunadamente la hay y de forma muy acentuada. Significa solamente que se inició un trazado de ciudad y una posibilidad de futuro que dio un efecto muy positivo y que es importante que lo tengamos en cuenta para no desviarnos, para no salirnos del camino y para no olvidar
que una ciudad se construye conjuntamente con todos sus habitantes, independientemente de su estrato socioeconómico o de su origen, porque la ciudad es mixtura, la ciudad es mezcla y es esa riqueza y esa diversidad la que producen una vida en Medellín y la que hace que cuando el turista venga se sienta fascinado por la ciudad, por esa cantidad de contrastes entre las poblaciones, entre los barrios y la gente, esa creatividad sin límites que siempre está buscando desafiar la historia, lo establecido, para construir una ciudad donde podamos vivir todos. Bueno, entonces en ese orden de ideas yo también llamo a una reflexión y es al lenguaje. Si bien es importante hacer un proyecto de construcción de ciudad colectivo, en ese sentido es importante saber el lenguaje que utilizamos. Cuando nosotros estamos inmersos en una violencia como la que hemos vivido históricamente en Colombia y en el caso particular de Medellín en su época de los años 80 y 90, cuando fue tan marcada y que todavía tenemos muchos episodios de violencia, pues digamos que esa atmósfera se puede percibir en muchos ámbitos, entre ellos el lenguaje, la forma de expresarnos y de comunicarnos. Por eso es tan importante hacer consciente la palabra, saber que la palabra es sagrada y podernos comunicar con respeto. Un respeto hacia la diferencia, hacia la opinión, hacia el sentido crítico, ¿cierto? A la posibilidad y a la libertad de podernos expresar, pero siempre, digamos, conociendo sus límites y sabiendo que en la medida en que nosotros nos expresamos con algo, con un entorno o con alguien cercano, pues nosotros estamos construyendo una relación y esa relación en medio de la diferencia debe ser una relación de igualdad, de respeto mutuo. Entonces es simplemente pues como un llamado a que la construcción se hace desde muchos ámbitos, incluso desde la palabra. Entonces en este contexto en donde estamos interpretando, leyendo y habitando la ciudad, digamos que vamos a tomar el metro como un referente de transformación social, espacial y cultural. ¿Por qué el metro? Porque el metro, más allá de ser una infraestructura física que crea un impacto en la ciudad, que crea nuevas centralidades, que conecta y que transporta a sus habitantes, es también un proyecto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando el metro fue construido, también, digamos, fue muy importante desde la institucionalidad definir cuál era la percepción y la apropiación de ese sistema de transporte. Sabemos que Medellín en ese entonces, 1995, cuando fue inaugurado, era una ciudad aún con muchos problemas de violencia. Entonces, ¿cómo crear un sentido de identidad y un sentido de arraigo y de protección a una infraestructura tan grande y tan importante? Uno de ellos fue la cultura metro. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba haciendo mi tesis de grado, porque en pregrado en antropología también, digamos, interpreté la ciudad desde su espacio físico y quise, digamos, comprender las dinámicas culturales y nuestro sentido de idiosincrasia a través del metro. Y fui un poco crítica con la cultura metro, que la cultura metro es un concepto que busca crear un sentido de civilidad, de apropiación, de respeto, de buen uso de las instalaciones del metro. Fui crítica porque me pareció que era un poco repetitivo, estricto y rígido. Sin embargo, con el pasar de los años he visto el efecto positivo que ha dejado en la ciudad. ¿Por qué rígido? Bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando yo me transporto en metro con ciudadanos de otros países europeos, por ejemplo de Francia, donde hay un sistema de transporte muy eficaz que es el metro, pues allá el metro es súper eficaz, va a todas partes, hay estaciones muy cerca, es un sistema súper eficiente. Sin embargo, el metro es sucio, el metro es peligroso, el metro es muy contaminado y a veces se puede sentir un sentimiento de inseguridad. Cuando uno entra al metro de Medellín, es todo lo contrario. El metro es completamente limpio, es aireado, estéticamente es bonito y hay una cultura metro que se creó poco a poco en la cotidianidad. Se creó a través de mensajes que buscaban inculcar el respeto, sea el asiento a la persona que más lo necesita, no consumas alimentos y dejes la basura acá, si vas a escuchar música, escúchala para ti. Entonces, poco a poco se fue creando ese sentido de pertenencia y de cuidado por el metro, tanto que hoy se convirtió en una empresa que es referente de la identidad del antioqueño. Y
no podemos negar que es completamente positivo utilizar un sistema de transporte en el que tú te sientes tranquilo, te sientes seguro, te sientes protegido y además que es estéticamente bonito y cómodo. Entonces, el metro va más allá de ser un sistema de transporte y se convierte también en un proyecto de ciudadanía donde hay toda una identidad cultural que se recrea y que se vuelve, digamos, el habitar cotidianamente un espacio y el incorporar un mensaje que va a crear toda una cultura de civilidad y que nos representa también a nosotros como cultura frente al espacio público y al uso de los transportes colectivos. Entonces, en efecto, fue muy propicio concebir el metro también como un proyecto sociocultural y eso fue lo que permitió que se asimilara, que se aceptara, que se cuidara, que se protegiera y que se respetara. Un elemento también que fue utilizado para eso fue una iconografía religiosa. En muchas estaciones del metro, como la estación Poblado, hay imágenes de las vírgenes. Las vírgenes, eh, pues nosotros en nuestra cultura somos devotos a la Virgen María y a muchas concepciones de la Virgen diferentes. Entonces, con, digamos, este retrato sagrado, estamos aludiendo a la madre, ¿cierto? A unos valores, a una concepción de lo sagrado también, que va a hacer que que se transmita, que se respire y que se respete, digamos, ese espacio, porque mmm, está conectando no solo un espacio de no lugar, de transitar, sino que también está conteniendo un sentido religioso profundo que está completamente arraigado en nuestra cultura. Y por eso es que resulta también tan eficaz y tan apropiado habitar el metro. Este modelo de ciudad fue reconocido internacionalmente como modelo referente de transformación socioespacial y de integración urbana. Por ejemplo, en el 2016, ONU Habitat reconoció a Medellín como ciudad del aprendizaje. Bueno, entonces, si bien es cierto que hemos hablado hasta el momento de Medellín como un modelo de transformación socioespacial, de justicia urbana y de integración, también es importante que podamos tener un sentido crítico, un sentido de autorreflexión y un sentido de conciencia de qué hemos hecho, qué nos falta y hacia dónde vamos. De que reconozcamos que si bien hemos avanzado enormemente en la resolución de muchas problemáticas, hoy en Medellín aún existe temas que tienen que ver con una pobreza muy alta, con una marginalidad todavía en los barrios periféricos, con una situación de habitantes de calle y temas relacionados con la prostitución y otras problemáticas que hoy son globales, que no se limitan a Medellín, pero en el caso de nosotros tienen unos orígenes históricos relacionados con nuestra propia cultura e identidad y con nuestra geografía. Entonces, en ese sentido, es importante que sepamos qué rol debemos asumir frente a esas problemáticas, como habitantes, como ciudadanos, como institucionalidad, y que sepamos que cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena para una construcción alternativa de ciudad que incluya una diversidad y que busque un equilibrio entre las diferentes poblaciones que habitamos la ciudad. Si bien es cierto que hay una parte de responsabilidad muy importante de parte de la institución, también hay una responsabilidad muy grande de parte del sector del turismo, porque nosotros somos embajadores de nuestra ciudad. Nosotros estamos construyendo una percepción de ciudad en la medida en que la habitamos, de que nos relacionamos con todas las personas que trabajan en la cadena del turismo, con proveedores, con guías, con asociaciones, con comunidades, con destinos específicos, con experiencias culturales, y nuestra labor y nuestro deber es visibilizar toda esa riqueza que tenemos en artesanía, en tradiciones, en artes y oficios, en resiliencia, en crear una dinámica económica donde todos estemos beneficiados de esta economía
que sea una economía más circular y que podamos decir que el turismo, si bien puede ser una industria que trae efectos negativos, también podemos convertirla en un motor de desarrollo social y que con el turismo bien orientado, en donde somos conscientes de la necesidad de educar a un turista, de traer a un turista que venga a buscar lo auténtico, la tradición, la interacción en el respeto y un aporte económico a una comunidad. Estamos dándole la oportunidad a nuestras comunidades, a nuestros territorios, de participar activamente en esta economía, de que ellos también se sientan reconocidos y sientan que su tradición es vista positivamente, es valorada, que su historia es escuchada y que son ciudadanos sujetos, actores activos de su construcción como persona y como comunidad. Entonces es como un llamado a que sepamos que en medio de la dificultad, de la adversidad, de las problemáticas que están presentes aún hoy en la ciudad, nosotros tenemos algo que aportar y que ese aporte puede ir más allá de lo que nos imaginamos al construir un imaginario de ciudad en donde quepamos todos y donde reconozcamos el justo lugar a cada quien dentro de este entramado económico y social, que es el turismo y que es la vida cotidiana. Bueno, entonces hoy cuando reflexiono sobre lo que fueron mis estudios, mi formación, pero sobre todo cuando habito la ciudad, cuando camino en las calles, los barrios, acompañada de turistas extranjeros que vienen a hacer turismo, a descubrir Colombia, a descubrir la ciudad, me doy cuenta hasta qué punto la ciudad ha cambiado, mi percepción de la ciudad ha cambiado y el enfoque teórico, o técnico o académico para leer e interpretar la ciudad va más allá de unos conceptos y se nutren y enriquecen en el compartir, en la interacción y en el habitar. Medellín, en efecto, no es una ciudad perfecta, es una ciudad que tiene aún hoy mucho por construir, pero que nos ha mostrado que a través de la voluntad política, a través de la acción consciente de parte de las asociaciones, de las comunidades, se puede mantener viva una resiliencia, un sentido de pertenencia y de construcción de presente y de futuro. En ese sentido, en Étnica Tours buscamos aportar a una construcción de ciudad a través del compartir entre un turista y un local en una relación de respeto, de valorización de lo que nos representa a nosotros como ciudadanos y como habitantes de un barrio a través de nuestro color propio, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra artesanía, nuestro folclore y nuestra identidad. Mostrarle eso al turista para que vea muchos colores, muchos rostros y muchas historias en Colombia, para que cambie una idea estigmatizada que nos dejó esta época del narcotráfico y que hoy podamos observar, tanto como visitantes, como ciudadanos y habitantes de nuestra ciudad cotidianamente, que aprendamos a leerla, a interpretarla de otra manera y a saber que la ciudad no está terminada, que es una construcción permanente y que desde el turismo podemos aportar con un turista consciente, con un turista que respeta, que paga lo justo y con soñar una realidad distinta, a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas, a pesar de que no somos perfectos. Podemos siempre creer en la humanidad, en el turismo y en nuestra tierra como eh, la posibilidad que tenemos todos los días de crear y creer en algo nuevo y mejor. Muchas gracias por compartir este momento tan especial con nosotros. Los invitamos a que nos sigan por favor en nuestras redes sociales, @etnicatur_co. Allá pueden estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos cuentan por favor qué tema les interesa, de qué quieren que discutamos, para que conjuntamente construyamos también una versión del turismo más dinámica. Igualmente los invitamos a visitar nuestra página web etnicaturscolombia.com, donde podrán enterarse de nuestros viajes, nuestros destinos
y donde vamos a descubrir Colombia de otra manera, a visitarla, a viajar por ella. Nuestro turismo tiene siempre el eje de la sostenibilidad, que es transversal a todos nuestros viajes. Son viajes inmersivos, muy enfocados al turismo francófono, con el objetivo de visibilizar nuestras comunidades, nuestros territorios y de observarnos nosotros mismos con una mirada de diversidad, una mirada de riqueza cultural y una mirada que resalta la belleza de Colombia.